Empezamos nuestra clase con una oración. Señor Dios, gracias por hoy. Gracias por la familia en la fe, de que somos una parte y el compañerismo que disfrutamos aquí estudiando la palabra. Hoy que vamos a ver que es el perdón increíble que tú nos das, pero también que eres un Dios de juicio contra los pecados. Ayúdanos a siempre recordar con la perspectiva correcta lo que hizo Jesucristo por nosotros, salvándonos de nuestros pecados y ayúdanos a vivir vidas en agradecimiento a ti por lo que hiciste en nuestras vidas. Todas estas cosas pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Seguimos en Mateo 12, 29 a 30. Recordamos que hace unos versículos Jesús estaba recibiendo unas acusaciones injustas de los fariseos, que él era de parte de Beelzebú, del príncipe de los demonios, que Jesucristo estaba usando el poder de Satanás para echar fuera a demonios. Cosas ridículas, pero muy serias, así. Acusaciones que podría llevar a uno hasta la muerte. En esa época, Jesús hizo su respuesta, que si soy parte de la casa de Satanás, ¿cómo voy a echar fuera ah, de la casa otras cosas de Satanás? Eso no tiene sentido. Ah, y ahora vamos a seguir en ese como esa fila de argumentos y Jesús está dando otra respuesta usando una imagen aquí contra las acusaciones de los fariseos. Y después de eso, creo que vamos a tener un tiempo para discutir ah, el pecado contra el Espíritu Santo, y porque esa sección viene después. Y eso también es una pregunta muy interesante para nosotros. Pero empezamos con Mateo 12, 29 a 30. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En el contexto de la historia, ¿quién es el hombre fuerte que es atado? Estas son palabras de Jesucristo, respondiendo de nuevo a la acusación de los fariseos que Jesús es de parte de Satanás. Entonces, en el contexto, ¿quién es el hombre fuerte? ¿Alguna idea? ¿Una Un sugerencia? reporte que es atado es el mismo espíritu del diablo que estaba causando allí la falsa enseñanza. Sí, sí, es el diablo o un demonio. Y Jesús está diciendo, pero primero tienes que atar a ese hombre muy fuerte, y como uno que es en el mismo equipo que ese hombre va a hacer eso. No tiene sentido. Y dice él que no es conmigo, contra mí es. Ah, Más respuestas a las acusaciones de los fariseos que Jesús es parte del equipo del diablo y está trabajando con él para hacer sus milagros. No hay una posición neutral en la guerra entre Jesús y el diablo. El que no sigue Jesús hace la obra del diablo más fácil, incluso si no hace cosas directamente para apoyar a Satanás. Apatía sobre el Salvador viene de este mundo, no del Espíritu de Dios. Y eso es el punto del versículo 30. Si no estamos como apoyando a Jesús,
si no estamos orando, si no estamos haciendo buenas obras de agradecimiento a Él, si no estamos compartiendo la palabra, estamos ayudando al diablo. No es como una posición neutral. No es que, tenemos una guerra entre dos países, pero si no hacemos nada, si no entramos en la guerra, no estamos impactando a lo que pasa. No funciona así en la guerra entre Jesús y el diablo. Si no hacemos nada, apoyamos al diablo, porque no estamos enfrentándolo, no estamos compartiendo la palabra de Jesús. Y eso es un recuerdo importante para nosotros, porque muchas veces podríamos tener miedo de compartir la palabra, de tener conversaciones con la gente, ah, de asistir a estudios, cualquier cosa que sea. Y esa no es como neutral, como dijo. Si no estamos desarrollando nuestra fe, si no estamos creciendo, estaremos en peligro de disminuir o de perderla totalmente. Jesús usa la imagen del sembrador, que hay unas semillas que sí crecen al principio, pero después las cosas de este mundo pasan y salen de la fe. Y no queremos que sea la verdad para nosotros, esta representación. Ahora, Mateo 12:31. Ah, algo muy interesante que vamos a discutir. Dice Mare en el chat, a los tibios del mundo ese mensaje. Se dicen creyentes o cristianos, pero viven para el mundo. Sí, y aún en Apocalipsis, una de las cartas a las 7 iglesias, dice Jesús a esa iglesia que no deben ser tibios, que calientes, para que no sean echados fuera. Pero tenemos este versículo 31 y es una enseñanza importante para nosotros, y para cada ser humano, de verdad, porque dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Jesús nos da una enseñanza increíble. Hay perdón para todos los pecados, excepto uno. Pero, ¿qué significa pecar contra el Espíritu Santo? Vamos a investigar un poco más. Primero, un punto muy importante en esta discusión es que no queremos perder la promesa al principio del versículo por enfocar demasiado en la segunda parte. Hay perdón para los pecados, para todos los pecados, aun para los que se burlan del Hijo de Dios, como dice el siguiente versículo que vamos a leer enseguida. Tomamos en cuenta esta oferta increíble mientras discutimos la blasfemia contra el Espíritu. Entonces, en esta discusión es muy importante recordar que la oración empieza con todo pecado y blasfemia será perdonado. Esa es una promesa increíble de Dios que está diciendo que hay perdón disponible para todos los pecados, aun los pecados muy horribles, los pecados muy en contra de Dios, las abominaciones contra Dios y otros seres humanos. Hay perdón. Y no queremos perder esa promesa mientras discutimos el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque sabemos que Dios es un Dios justo y castiga los pecados, pero también es un Dios de gracia. Y podemos ver esas dos características en esta oración, pero no queremos perder la promesa al principio por enfocar demasiado en lo que dice la segunda parte del versículo.
Ahora, un poco más sobre este tema, lo que dice ah, Tanning, un pastor que ahora está con Dios, pero él escribió el comentario en la Biblia popular sobre Mateo. Dice sobre esta sección, este versículo, muchos de los que rechazan a Cristo por un tiempo finalmente se arrepienten y se salvan. Cristo murió por todos nuestros pecados y nos ofrece perdonarlos todos. En efecto, el perdón total es el único que hay. Dios no perdona uno a uno nuestros pecados, perdona a los pecadores. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero muchos rechazan el perdón de Cristo y mueren en sus pecados. Jesús nos dice que algunos están más allá de la posibilidad de arrepentirse, aún desde antes de que termine su vida terrenal. Son las personas culpables de blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese punto es importante que Dios perdona a los pecadores, incluso todos los pecados que han cometido. No es como cuando uno se arrepiente y empieza a seguir a Jesucristo, tiene una lista de pecados como en un documento en el computador y Dios tiene que como borrar cada pecado uno por uno yendo en la lista. No, todo el documento se fue. Está borrado. Ya no existe nuestros pecados ante de Dios. Y eso nos da consuelo, ese tipo de cuenta. Y quizás unas veces no entendemos eso perfectamente y en nuestras discusiones sobre el pecado. Y de verdad hay muchas iglesias que dicen que hay que hacer penitencia por este pecado específicamente para arreglar cosas con Dios, para como mejorar esta situación en cuenta de este pecado específico, pero no funciona así. Eso no, el lenguaje que tenemos en la Biblia no habla así sobre el perdón y por supuesto sabemos que nuestras acciones no son los que borran los pecados de nuestras cuentas. Eso viene de la obra de Jesucristo. Pero ahora, ¿qué sería un ejemplo de este blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que no será perdonado? Otro, otra frase que escuchamos es endurecer el corazón, es rechazar muchas veces las oportunidades de gracia. Es decir, a tantas veces que no voy a creer, que estoy rechazando la palabra de Dios, su Salvador, su salvación, que llega hasta un punto que ya no es posible la salvación para esta persona. Veo una mano. ¿Quién era? ¿Hay una pregunta? Parece que. Benjamín. Buenos días nuevamente, hermanos. Aquí superando una pequeña gripita. Bueno, mm, este es un mensaje de Dios, de Cristo, en el cual, qué bendición, usted ha sido muy claro, hermano. Pero me gustaría agregar algo. Por ejemplo, lo que siempre hemos hablado, nuestro Adán viejo, ¿no? Y argumentando en él es donde el enemigo nos ataca y es contra quien debemos combatir. Para ser más directo, en la palabra de Dios hay un versículo que dice Mateo 7:3, palabra de Dios. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
Mm, Cristo nos dice que, no recuerdo el versículo en este momento, que hay que perdonar hasta 70 veces. Y el perdón es una decisión propia, aceptarlo del individuo. Y precisamente esa es nuestra lucha. No se trata de que podamos olvidar, no lo creo, porque el enemigo es constante. Incluso ni de estar soportando cualquier situación en referencia a eso. Ahí no, Cristo simplemente pide es su obra, la validez en el corazón que el Espíritu Santo, la fuerza nos da y tenemos claro cómo nutrirla, cómo alimentarla diariamente. Y eso es un buen comienzo para Dios. El año calendario no, Él le da igual nuestro pasado o el futuro, porque Él es omnipresente, omnisciente y se está dando cuenta de todo lo que sucede aquí. Perdonar a los que nos han hecho daño es una gran bendición el apoyo que nos da Cristo con su obra. Pero nuestro Adán viejo, ¿qué? Pero nosotros somos perfectos, los humanos, para tomar una decisión y decir eso está mal. Mateo 7 claramente nos lo dice. La viga que está en tu propio, no es fácil, hermanos, no es fácil. Pero aquí estamos en gloria a Dios. Amén. Y esa es la lucha que tenemos. Pastor Elkin, ¿algo para añadir? Sí, con respecto a la pregunta, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y hay unos de que, o sea, como puso usted el ejemplo ahí de este pastor, algunos que se arrepienten. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde está el tiempo de gracia de Dios. El tiempo de gracia de Dios, sabemos todos que es desde el momento de la concepción hasta la muerte. Cuando ya se muere ya no hay nada que hacer. Pero hay unas personas las cuales definitivamente endurecen el corazón, como usted tiene el texto aquí, el faraón persistió en su posición y endureció el corazón, lo llegó a endurecer tanto hasta exclamar, pero bueno, ¿y quién es Jehová para que yo los deje ir? Entonces, refiriéndonos hasta que hay personas que definitivamente de antes de morirse ya han sido abandonadas por el Espíritu Santo, podíamos poner dos ejemplos con el contexto que estábamos hablando y con el de Pablo. Los fariseos cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí. ¿Por qué? Tenían la evidencia constante, tenían a Jesús, conocían las Escrituras, vieron los milagros, tenían todas las pruebas evidentes y aún persistieron en seguir llamando a Jesús Satanás, diablo, todo esto. Pablo, podemos decir, vamos a poner el ejemplo de Pablo como de aquellos que se arrepienten. Pablo blasfemó contra el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando rechazó la verdad de Dios, cuando perseguía el camino como enseña Hechos, y la palabra camino allí es la iglesia. Y vemos que cuando, si lo podemos estar, cuando dicen los otros, mire, y este ahora habla del camino que antes perseguía, o sea, de la iglesia, como lo enseña Hechos. Y Pablo se arrepintió, pero cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo. Claro que sí. Entonces, ¿desde qué punto vamos a decir que una persona comete la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que rechace la gracia de Dios. Si vamos, un caso típico de hoy, las personas que confían en santos, que hacen mandas, promesas a Dios para X o Y cosa, están cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo porque están rechazando la gracia de Dios. Yo tengo una persona específica
que él dice que es ateo. Y alguna vez le convertí y me dijo, a mí no me joda con esas cosas, no me interesa. Esa persona todavía está viva porque yo hay que todavía, no, o sea, para nosotros como hombres debemos seguir orando por esa persona, pero no sabemos si ya ha endurecido tanto el corazón que ya la palabra de Dios es imposible orar en él porque se ha cauterizado su conciencia, su corazón y no hay respuesta a la palabra de Dios. Entonces, nosotros no sabemos cuándo las personas son abandonadas por el Espíritu Santo, pero las evidencias, su confesión nos puede mostrar que están cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo, pero no quiere decir que entonces ya se perdieron, porque el tiempo de gracia es hasta que la persona muere. Sí, eso es muy importante que hablando de no juzgar en Mateo 7, no es nuestra decisión cuando se acabó el tiempo de gracia de una persona, es nuestra responsabilidad seguir compartiendo la palabra. Quizás estamos interactuando con alguien que ha endurecido el corazón, pero no es para nosotros saber, no podemos saber. El apóstol Pablo, eh, en su tiempo probablemente, ah, en las opiniones de los cristianos, era una persona con un corazón endurecido, en la mente de como los apóstoles. Pablo será una persona cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo y no había esperanza de salvación para él. Pero la realidad era el opuesto. Entonces, no es para nosotros saber ni cómo diagnosticar quién tiene ese problema. Seguimos compartiendo la palabra de Dios. Ah, pero lo que vemos es una realidad que tristemente sí hay unos que han endurecido el corazón y van a morir así. Pero no es nuestra decisión quién es y no es nuestra responsabilidad como ah, poner a una persona en esa situación, porque solo Dios conoce el corazón. Aquí tengo el ejemplo de Faraón. Viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Miren, ¿quién es como el que hace la acción aquí? Es Faraón que hace la acción de endurecer a su corazón. Pero aquí, el capítulo que sigue, Jehová endureció el corazón de Faraón. Y después de ese punto, ya no había oportunidades para Faraón, porque siguió endureciendo a sí mismo, eventualmente recibió la condenación de Dios. Y eso es el peligro de endurecer el corazón contra Dios, que eventualmente Dios va a dejar a esa persona realmente hacer lo que quiere. Ah, están caminando en el camino que están preparando. Y es muy importante para nosotros recordar que si fuera de nosotros, todos nosotros estaríamos en ese camino también. Y es solo por la gracia y el poder del Espíritu Santo que no estamos en ese camino. Entonces, en esta discusión siempre recordamos que hay perdón para los pecados, pero hay unas instancias muy tristes cuando el castigo de Dios está en una persona y, y ya no van a tener oportunidades. Y Jesús explica un poco más en el versículo que sigue, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo de Hombre, que es Jesucristo, por supuesto, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Jesús explica un poco más, aunque por supuesto es malo maldecir al Hijo de Dios.
hay perdón por eso, y vemos eso en la Biblia. Pero maldecir el Espíritu Santo es rechazar la gracia de Dios y desechar su obra salvadora, porque es el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones para llevarnos al creer en Jesús como Salvador. Jesús en la cruz oró por los que estaban crucificándolo. Perdónanos, porque no saben lo que hacen. Pero si uno está rechazando el Espíritu Santo, no puede obrar la fe en el corazón. Y eso es por la razón porque no hay perdón por ese pecado. Ya hemos dicho Pablo, por supuesto, pero podemos recordar historias en la Biblia de personas que se burlaban de Cristo o de Dios, pero luego vinieron a creer en él. Benjamín. Gracias, hermano. No, bueno, realmente un granito de arena eh, han sido muy explícitos, pero tengamos en cuenta solo a nivel de agregar de comentario que perdón que Dios nos otorga. Aprovecho la oportunidad para leer Mateo 6, 14, 15, palabra de Dios. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Mm, Precisamente a ello, perdón no, a ver, no tiene, digamos, como decimos humanamente, un horizonte, a la derecha, a la izquierda, no es, en otros términos, voy a ir a misa 50 veces, voy a dar el diezmo, obras, y así, en ese es un tema que es muy claro, pero el Espíritu Santo nos da la gran bendición de discernir su mensaje para poder disfrutar de su gracia. Y Y ahí está el Padre Nuestro que nos recuerda siempre, por eso estamos constantemente apoyados en él. Amén. Gracias. ¿Alguien puede pensar en otro ejemplo en adición con Pablo para los que se burlaban de Cristo pero vinieron a creer? Pastor Elkin, veo la mano. Voy a dar otro más, el ladrón en la cruz. Fue otra evidente prueba de eso. Recordemos que él comenzó junto con el otro y después dijo, bueno, este hombre a la verdad es justo, pero es una persona más que, que Dios los llevó a la fe. Ahora, lo del Padre Nuestro es bueno que separemos los dos grupos que hay y lo que dice nuestro hermano es verdad, pero recordemos que hay dos grupos allí, los fariseos y los creyentes. Y cuando Jesús le habla a los del Padre Nuestro, le habla a los creyentes. Entonces, cuando vamos a mirar ese Padre Nuestro en cuestión del perdón, es un fruto del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Entonces, porque no podemos, imagínense, si no, yo nada más esta semana hablaba con una persona, ¿cómo sería una condición a una persona para perdonarlo? Venga, pero entonces, perdone para que lo puedan perdonar. No, esos son frutos que salen después de haber sido llevados a la fe. Eso viene a ser frutos del Espíritu Santo. Entonces, una evidencia de que yo soy creyente es que el perdón está en mí, porque sí, allí se puede malentender y yo sé que no es lo que está diciendo el hermano. Muchas personas lo malentienden diciendo, no, es que el Padre Nuestro es el que perdonamos perdonamos las ofensas así como nos perdonan. Entonces,
Si fuera ese perdón, nuestro perdón sería nada, porque tendríamos que ir al infierno porque es incompleto y nosotros no podemos perdonar. En nuestra vieja carne no. O le digo, yo estaba hablando esta semana con una persona y le dije, es que si usted quiere perdonar a la persona, la rabia que tiene no va a poder, porque es Dios el que la va a llevar a eso. Entonces siempre recordemos que el perdón es un fruto y para perdonar Dios no nos puso ninguna condición. Imagínense, si de pronto Dios nos dijera, venga, listo, yo lo perdono, pero cuidadito vuelve a cometer el pecado, estaríamos totalmente perdidos. Entonces ese es un fruto del Espíritu. Y sí, como dije, la otra persona puede ser el ladrón en la cruz. Sí, un buen ejemplo, ladrón en la cruz. Se burlaba de Jesús, pero vio su comportamiento y después pedí a Dios, recuérdame. Y Jesús dijo, hoy será conmigo en paraíso. Y también como el escenario de la cruz, había ese soldado romano que era parte del grupo que puso a Jesús en la cruz, pero cuando murió Jesús dijo, verdaderamente ese hombre era el Hijo de Dios. Eso sería otro ejemplo de alguien que se burlaba de Cristo, pero luego vino a creer en él. Juan, veo la mano, bien pueda. Sí, tal vez no se burló, pero Pedro negó a Cristo 3 veces y después se arrepintió. Sí. Sí, eso fue abandonar a su Cristo, abandonar a Dios, pecar contra Cristo, pero se arrepintió y recibió la salvación. Y eso es un buen punto también, que hay redención, ah, aún por pecados tan horribles como esas. ¿Alguien más? Una pregunta o algo para añadir en este tema, que es importante que sepamos sobre ese pecado contra el Espíritu Santo, pero como dije, no es algo que podemos como identificar 100%, porque solo Dios conoce los corazones y seguimos en nuestra responsabilidad de predicar la palabra y de perdonar a los que pecan contra nosotros. Entonces, no impacta tanto nuestro comportamiento día tras día, pero es importante saber que es una posibilidad miedosa que Dios puede endurecer el corazón de alguien que ya había endurecido su corazón muchas veces contra la gracia. A Marco Antonio, veo la mano y después Benjamín. Buenos días a todos los que están en la sala. Abrazos en Cristo Jesús. Ah, algunas personas ligan este pecado imperdonable o blasfemia contra el Espíritu Santo con el acto de cometer, siendo creyente, un suicidio. Esa es una pregunta muy interesante y por supuesto decimos que suicidio es un pecado, ah, pero no diría que ese pecado es contra el Espíritu Santo. Y por ejemplo, en la Iglesia Católica creo que todavía dicen que todos los suicidios van al infierno y no pueden como enterarse en los cementerios. Ah, es una cuestión muy difícil y yo conozco a pastores luteranos que están como más de esa opinión y también conozco a unos que creen que sí, uno que se comete suicidio todavía puede ir al cielo. Por ejemplo, hay un hijo de un pastor que disparó en su propio corazón con una arma, pero después cuando estaba muriendo pidió perdón de su papá y a Dios y se arrepintió.
y el suicidio es una cuestión muy difícil y no creo que podamos decir con confianza que cada situación viene al infierno o al cielo. Y la realidad es que confiamos en la gracia de Dios y es muy difícil. Pero no diría que ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Hay las cuestiones de la salud mental, de si esa persona está sufriendo de algo que hace a una hacer cosas diferentes que serían sin esa enfermedad. Muy difícil esa cuestión y podríamos pasar más que un clase entera hablando en eso, pero simplemente directamente a esa pregunta, no diría que ese es pecado contra el Espíritu Santo, aunque es muy triste y es pecado y puede causar a nosotros dudar la fe de esa persona. Quizás Pastor Elkin tiene más para apoyar en ese tema. Sí, porque, o sea, partiendo del punto, yo he puesto un ejemplo, ¿cuánto tiempo se demora la separación del cuerpo del alma? Que es la muerte. O sea, una persona que se ahorcó, pero en este momento se arrepiente y le pide perdón a Dios, pero ya no tiene forma de descolgarse de allá. Ya es un vacío tan grande que ya no puede, pero se arrepiente, Dios lo perdona. Ahora, lo cuestión de las personas, supongamos casos psiquiátricos. La fe no es de la razón, sino del corazón. Entonces resulta que él, quien es creyente, pero por X o Y motivo tuvo un accidente o alguna enfermedad que lo dejó loco y se suicidó. Se perdió Elkin. No, porque la fe sigue en él, la fe sigue en esa persona. Entonces, recordemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar deliberadamente la gracia de Dios. Y cuando Jesús trata este contexto, recordemos que allí están los fariseos que lo tenían a él, tenían sus milagros, tenían la escritura, él les citó la escritura, él mismo les dijo que él era, les hizo los milagros como evidencia y aún persistieron en seguir llamándolo diablo. Entonces, tenemos personas, y vuelvo y perdone, yo les hago este retoque nuevamente, personas que la rechazan y dicen abiertamente, a mí no me hable de eso que a mí no me interesa. O personas que alguna vez estuvieron en una iglesia y determinados pastores les prometieron ciertas cosas y terminaron ofendidas con Dios porque tal vez su papá o su mamá tenía una enfermedad grave, le prometieron que Dios la iba a curar, que tuviera fe, que esto y que lo otro, su mamá se murió y culpan a Dios. Y hoy en día les van a uno a hablar, no, hermano, a mí me prometieron tanto de Dios y Dios no cumple nada, no me cumplió nada. Esa es una persona que está rechazando la gracia de Dios, pero mientras esté viva, hay esperanza. Entonces, el suicidio, yo personalmente digo lo mismo que Jonás. No me atrevería a decir que es una blasfemia contra el Espíritu Santo por los dos casos que les pongo. Y el caso de la demencia senil o algo de una persona que es creyente y queda en ese estado y por ese estado se suicida, entonces se perdió, ¿no? Esta persona ya no tiene una acción coherente, pero la fe sigue en él porque la fe no se pierde porque una persona caiga en un estado de locura o algo. Dios sigue preservando la fe ahí porque la fe es de la razón, del corazón, no de la razón. Sí. Quizás podríamos decir que pecar contra el Espíritu Santo es después de un proceso, un hábito, muchas veces de hacerlo, y un suicidio pasa solo una vez. Todavía pecado, pero no ese pecado contra el Espíritu Santo. Y es que, Benjamín. Pero esa mi hermano, persona, si esa persona se arrepiente en el último momento de su vida, Padrecito lindo, amado y adorado, a eso hay que tener mucho cuidado. mire, mi hermano Jonás, que a mí una persona una vez me dijo con ese versículo, es que mire, es que es Dios el que endureció el corazón de la persona. Y le dije, pero es Dios, pero ¿quién es el responsable? La persona. ¿Por qué? Porque es la misma palabra de Dios que endurece el corazón de la persona. La persona empieza, no me hable de eso que no quiero. Y de pronto uno le insiste y al último llegan al punto que se enojan o ven que alguien les va a hablar de la palabra. Ay, no. O sea, ya
están totalmente endurecidos con la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que mientras estén vivos están condenados, solo Dios lo sabe. Pero mire que el endurecimiento es nuestro, es una persistencia constante de rechazar la gracia de Dios. No me hable, y llega el otro, no, ya Julano vino con ese cuento, a mí no me convence. Y de pronto digo, no, 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 ¿sabe qué? Déjeme quietecito con eso. Y llega, vea, hermano, no me jodan más, perdóneme la expresión, no me jodan, no me moleste más con eso, hermano. Entonces, mire que es una persistencia constante a la gracia de Dios. Eso no es algo que, ¡pum!, resultó de una vez y ya, este cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo. No, es algo persistente y deliberado que siguen las personas. Sí, y Dios está dejando Perdón, pasar lo que esa persona quiere. Lo siento, Benjamín, ahora bien pueda. gracias. Bueno, hace unos añitos me hicieron esa pregunta tan profunda. Indagué en toda la academia y la bendición de los docentes de Academia Cristo es enorme. Para ser más corto, voy a hacer una comparación humana con respecto a Hitler. Si Hitler se arrepiente de corazón o se arrepintió hablando del pasado y del cielo, no lo sabemos. Si una persona irá al cielo, humanamente no puede decir en un proceso argumentando situaciones que son válidas incluso, no lo sabemos. Que Pedro negó 3 veces a Cristo, ir al cielo. En la palabra de Dios, Mateo 14, 72, creo que es 70, aquí está. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Tira al cielo el que se suicida. ¿Estoy dudando de la gracia de Dios? No. Eso lo sabe solo Él, nadie más. Que no me interese, que no me importa. No, obvio, no debe pasar, porque existe la gran bendición de la palabra de Dios. Ahora, colocándome, como decimos en Colombia coloquialmente, en los zapatos de esa persona, nosotros humanamente, nuestro Adán viejo, no nos vamos a dar como lo dijo el hermano Elkin. A él hay que garrotearlo. Hay situaciones fuertes de la propia familia, incluso de secciones brutales, de un nivel económico altísimo, de secciones amorosas. Eso es el ser humano. ¿Quién nos lo enseña Cristo en su palabra? Es cuestión de fe, sí. Uno puede pensar muchas cosas, llorar, reír, pero surge una pregunta. ¿Por qué? Si esta vida que Él mismo nos permitió estar aquí, entre millones de la misma carne, eres tú y te tengo una misión. O sea, no sé, yo solo tengo claro que para mí vienen solo cosas buenas, las que yo quiero, porque es lo que me dice Cristo en su palabra. No es porque sea mi voluntad, sino que hasta la saciedad me ha demostrado mis años naturales, humanos, medio camino, digo yo, y hasta menos, que Él está presente. Y aún así, mi parte humana, mi Adán viejo, no me abandona. Dudar de la fe. Solo escritura, solo gracia, solo fe, hermano. Ojo con esto. Mirar la paja en el ojo ajeno, teniendo en nuestro ojo un listón grande. Bendiciones en Cristo nuestra paz. Pastor Elkin, bien pueda. Creo que hay algo aquí que tenemos que separar.
el pecado de debilidad en la carne que comete el creyente y el pecado de muerte. Primera de Juan nos lo enseña. Entonces, Pedro nunca cometió un pecado de muerte ni rechazo a la blasfemia al Espíritu Santo. Y vemos la evidencia de que se contristó, sintió dolor por el pecado. Todos los días nosotros cometemos pecados de debilidad en la carne. Los pecados de los creyentes, ojo, no estoy diciendo que haya un pecado más grave que otro. Podemos llamarlo como unos pecados veniales. ¿En qué concepto miramos esto? Pecados de fácil remisión. Confiamos y miramos a Cristo. Hitler, si era incrédulo, todos, no solo el matar 500 o 2 millones o 3, cualquier pecado que él cometiera era un pecado de muerte. Entonces, hay que tener claro cuando miramos esos contextos. Pedro no cometió el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo y sé que él no lo está diciendo, simplemente que nos sirva como un ejemplo para tenerlo. ¿Por qué? Porque hay que de tener claro eso, los pecados de debilidad en la carne y el pecado de muerte. ¿El creyente puede cometer el pecado de muerte? Sí, claro. Allá Hebreos nos enseñan. Los que degustaron, los que tuvieron el Espíritu Santo, degustaron del Espíritu Santo, confiaron en la vida eterna, todo eso, y recayeron. Y es un proceso, porque Hebreos 10:26 nos dice, porque si pecáramos voluntariamente ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expiación de juicio eterno. Entonces, siempre la blasfemia contra el Espíritu Santo va a comenzar en un proceso, en negar, insistir, persistir. ¿Y cuándo lo abandona Dios? No sabemos. David, ¿cuánto estuvo practicando el pecado? Tratando de ocultar el pecado y él mismo lo confesó, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero vemos, tan llega y le dice y le cuenta la historia del hombre ese que tenía su ovejita, todos lo conocemos, y dice, ese hombre tiene que ser digno de muerte. Inmediatamente le dice Natán, pero ese eres tú el que dice, inmediatamente reconoció. Si David hubiera estado muerto en ese estado, se había ido al infierno. ¿Por qué? Porque persistió en no reconocer un pecado. Entonces, Pedro y usted y yo y todos nosotros cometemos a diario pecados que no son dignos de muerte. Pero también no quiere decir que no podamos caer en el pecado de muerte. Entonces, para resumir, el incrédulo siempre comete pecado de muerte. ¿Por qué? Porque cualquier pecado, sea una mentira, y se va al infierno sin perdonarla, sin pedir perdón, no tendrá perdón ni en este juicio ni en el venidero. Pero el creyente comete unos pecados que, como les dije, no me lo van a entender mal con la Iglesia Católica, unos pecados veniales que los definimos como de fácil remisión porque confiamos en el perdón de Dios, como hizo Pedro, y nuevamente somos perdonados y arrancamos y le decimos nuevamente, como le digo yo al Espíritu Santo todos los días, Señor, otra vez, ayúdame, Padre amado, ayúdame, Señor, a no volver a caer. Pero ahí está la gracia de Dios y hay un corazón contrito y humillado. Gracias, Pastor Elkin. Benjamín, un apoyo. Gracias. Bueno, pido disculpas, de pronto me alejé un poquito del tema central, lo que dijo el hermano en mención, el tema del suicidio, pero se me viene a la mente Judas Iscariote. Él se suicidó, me corrigen por favor, creo que se ahorcó al traicionar a Jesús. Eso lo sabemos todos, está en la Biblia. Nos damos cuenta, sí, bueno, el Espíritu Santo sabe, el cielo. Solo Dios sabe si irá al cielo o al infierno. Mm, Saúl creo que se suicidó en batalla, sí, Sí, para pido no caer vivo. a su siervo matar a él, pero el siervo no quiso, sí. Una historia muy triste. Gracias, hermano. Sí, sí, sí. Ir al cielo, porque eso es suicidio. Y lo vemos. No lo sabemos ir al cielo. Pero se suicidó. Y así sucesivamente, hermanos. Eso hay historia en esta hermosa palabra de Dios. Mensajes claros. Pero tenemos la sensación de que lo sabemos,
Entonces, probablemente va al cielo. Cuando lo usa una persona del común, como el caso que expuso el ir al cielo, está la duda, ¿cierto? Pero solo Dios lo sabe, hermano. Dios lo Claramente sabe, no lo explica en sus palabras. sí, solo Dios lo sabe, porque si a última hora se arrepiente, él es salvo. Correcto, Sí, hermana Jolie, así es. Bendición. gracias. Ah, ya se va acabando el tiempo. Pero esa es la gran dificultad en ese tema, es que no tenemos certeza. Si uno muere en el hospital, recibimos su confesión, estamos ciertos. Esa persona está en el cielo, gracias a Dios. Pero es la incerteza que viene en esa situación, que es la dificultad para nosotros. Pastor Elkin, algo muy rápido y después una Y oración, por favor. cortitico. Judas sí está en el infierno, la Biblia no lo dice. El hijo de perdición. Judas no confió en el perdón. Si vamos y estudiamos allá en Hechos lo que sucedió con él, Saúl no podemos decir, pero Judas y el perdón requiere un cambio. Primero confiar, el arrepentimiento, perdón, el arrepentimiento requiere confiar en el perdón. Judas sí sintió dolor, pero fue y entregó sus monedas y fue y se ahorcó. La diferencia a Pedro, Pedro se arrepintió. ¿Es más grave el pecado de Pedro que el de Judas? No. ¿Es más grave el pecado de Pedro y el de Judas que una mentira que digo yo? No. El punto está en el corazón, ¿ya? Entonces, es eso, mi hermano. Judas sí está en el infierno. Pedro, Saúl no me atrevería a decir, pero Judas sí porque la Biblia nos lo enseña. Bueno, mi hermano Jonás, antes de Gracias, que nos hermano. acabe. Gracias. Sí, una oración para que ustedes puedan asistir al culto. Gracias, Señor Dios, que hay perdón, hay perdón por todos nuestros pecados y recuérdanos siempre de esa realidad, animarnos a compartir la palabra y ayudarnos a confiar en tu plan por nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. Bendiciones a todos ustedes, que tengan un buen día y una buena semana. Una feliz semana, Dios los bendiga y los guarde. Bendición.